En su evolución, el ser humano se ha encontrado con elementos que desafían a la lógica, elementos y objetos imposibles, ya sea por su antigüedad o por las capacidades que se tenían en la época en la que se han datado los objetos. Por su imposibilidad, por la incapacidad de explicar satisfactoriamente el origen de los mismos, se les dio una inquietante denominación, OPART, o lo que es lo mismo, objetos fuera de tiempo. OPART es un acrónimo que significa en su lengua natural Out of Place Artifact, y sobre todo es debido a que la ciencia los ha ubicado en un marco histórico y en una época concreta con los modernos sistemas de datación. Sin embargo, se da la paradoja que en esa época desarrollar un artefacto como los que vamos a encontrar al ver este video es sencillamente imposible. Son un desafío a la lógica y la ciencia. No se encuentra explicación y muchas veces son relegados al olvido o mal etiquetados. En este video veremos 3 ejemplos de objetos inexplicables para la ciencia. El escudo de Sangerhausen, o disco de Nebra, es un objeto al que ha rodeado el misterio desde su descubrimiento en 1999. El disco fue hallado en el monte Mittelberg de la región alemana de Sajonia-Anhalt. La pieza fue descubierta por buscadores de antigüedades clandestinos y recuperada en 2002 por el Dr. Harald Meyer, en una operación que llevó a la cárcel a los descubridores. Tras estos hechos, los estudios sobre el disco han demostrado su autenticidad y han dado un cambio de rumbo a la idea que se tenía sobre los conocimientos cosmológicos de los pobladores centroeuropeos hace 3.600 años, que es la época en la que se ha datado el disco de Nebra. El objeto en cuestión es un disco de bronce casi redondo, de unos 32 centímetros de diámetro y unos 2 kilos de peso. Su superficie está decorada con motivos en oro, que representan la cúpula nocturna y donde se puede encontrar la luna, las estrellas, un astro circular que puede ser la representación del Sol en fase de eclipse y un grupo de estrellas, en las que claramente se puede distinguir las Pléyades. También está representado un barco y en el margen 2 arcos sobrepuestos posteriormente. El disco de Nebra es la representación más antigua conocida de una imagen cosmológica concreta. Según el astrónomo Ralph Hansen, con el disco de Nebra se podía saber en qué estación del año se estaba, independientemente del punto del planeta en el que se estuviese. Algo imposible de explicar, teniendo en cuenta que todavía no existían los calendarios tal y como los conocemos ahora. Actualmente, el disco se encuentra en el Museo Arqueológico de Sajonia-Anhalt y todavía siguen los estudios e investigaciones sobre su enigmático origen. Cuando pensamos en el papel de los antiguos navegantes, admiramos su destreza y su habilidad, y solemos caer en el error de pensar que estos marinos de antaño navegaban y surcaban las rutas comerciales casi por instinto, sin ni siquiera concederles el beneficio de la duda, pensando ¿qué tecnología podrían haber empleado en el siglo I antes de Cristo? Todo quedaría en una mera especulación, hasta que a las puertas del siglo XX, en el año 1900, un barco griego dedicado a recoger esponjas de mar encontró los restos de un antiguo naufragio. Estaba en pleno mar Egeo, frente a las costas de la isla de Antiquitera. Los buceadores decidieron explorar el pecio
y quedaron asombrados por las ánforas de su bodega y las ricas estatuas que transportaba, diferentes piezas de oro, plata y otros metales. Todo un tesoro submarino. Sin embargo, pasó desapercibida una piedra que tenía incrustado un objeto. Nadie parecía apreciar su importancia. De hecho, pasó más de medio siglo para que el arqueólogo Derek de Soya Price, en 1955, decidiera estudiar aquella extrañeza hallada, recuperada bajo las aguas. Price dedicó buena parte de su tiempo en limpiarlo, en retirar todo lo que se le había incrustado y tratar de reconstruir aquel amasijo de ruedas dentadas que tenía frente a él. Pero, ruedas dentadas, aquello implicaba un mecanismo, una intención. Rápidamente comenzó a reconstruir el aparato, llegando a la conclusión de que era un mecanismo troquelado sobre una placa de bronce de 2 milímetros y sobre la cual, de forma inteligente, habían dispuesto un complejo sistema de movimiento. Una vez que lo tuvo reconstruido, pasó a su examen, compartiéndolo con otros expertos. Todos manifestaron su admiración ante un mecanismo de relojería perfecto, que servía para orientar astronómicamente a los navegantes. Pero lo que lo hacía aún más admirable era que esa evolución técnica no se había logrado hasta el siglo XX. ¿Quién había sido un siglo antes de Cristo capaz de tal proeza? ¿Con qué conocimientos? ¿Utilizando qué medios? Y todo aquello comenzó a ser molesto para los expertos. Sin embargo, la evidencia se encontraba ahí. Scientific American, revista norteamericana de gran prestigio en el mundo académico, publicó: este hallazgo nos obliga a revisar nuestros conocimientos sobre la historia de la ciencia. Y es que aquel artefacto había dejado sin habla a los científicos. Contemplaba el movimiento del Sol, la Luna, los planetas Venus y Marte, los días, las horas, las fases lunares, las estaciones y los equinoccios. Era una máquina increíblemente sorprendente. Técnicamente, era imposible. Realmente tenían aquella máquina frente a sus ojos y no sabían explicar todos los retos que planteaba. Calificado por propios y extraños como un OPART, como un objeto fuera de su tiempo, pasó a ser expuesto en las estanterías del Museo Nacional Arqueológico de Atenas, donde se puede admirar actualmente junto con una reconstrucción a escala que indica su funcionamiento junto a varias animaciones informáticas. Su descubrimiento daba un vuelco a nuestros conocimientos sobre su época. Aquellos ignorantes navegantes poseían una tecnología que desconocemos cómo obtuvieron en el año 87 a.C. Y sin embargo, era más perfecta que la nuestra, puesto que nosotros, nuestra civilización tan avanzada, solo pudo imitarla 20 siglos más tarde. Año 2008, Shaanxi, sur de China. Un grupo de arqueólogos y periodistas se encuentran grabando un documental sobre la excavación de una tumba sellada que perteneció a la dinastía Ming, de 1368 a 1644. De repente, un pequeño objeto deja a todos boquiabiertos: un anillo con forma de reloj de pulsera. Se trataba de un anillo metálico con la luna de un reloj insertada, de aproximadamente 2 milímetros de grosor. Las manecillas de ese reloj de pulsera se habían quedado detenidas en las 10:06. Otro detalle inquietante era la inscripción que aparecía detrás: Swiss. Cuando tratábamos de limpiar la tierra que cubría el ataúd,
De repente un pedazo de roca se desprendió y cayó al suelo emitiendo un sonido metálico, explicó Jian Yanyu, antiguo conservador del Museo de la Región Autónoma de Guangxi, tal y como ha quedado registrado en los informes. Recogimos el objeto y vimos que se trataba de un anillo. Tras limpiarlo de tierra y observarlo más detenidamente, nos quedamos impresionados al constatar que se trataba de un reloj de pulsera, añadió. Nadie daba crédito a lo que veía, ya que, teniendo en cuenta que la tumba había permanecido sellada durante 400 años y que el Estado suizo no se había formado hasta 1848, ¿cómo podría ese anillo de pulsera haber ido a parar ahí? Sigue siendo un misterio. Estos 3 objetos son solo una pequeña muestra, y todos ellos plantean inquietantes preguntas. ¿Existió otra humanidad antes que la nuestra? ¿Existieron otras culturas y civilizaciones aún más avanzadas que nosotros? ¿Acaso hubo contacto con alguna civilización fuera de este mundo que nos legó objetos para los que hoy carecemos de explicación? Son preguntas para las que aún no tenemos respuestas.